Carmen lo escuchó con sus propios oídos. ¿Por qué ella todavía está viva? La risa que siguió no fue fuerte, solo lo suficientemente aguda como para desgarrar algo profundo dentro de ella. Se quedó inmóvil detrás de la verja de madera, sosteniendo una fuente de vidrio con tarta de durazno, todavía tibia. Sus manos no temblaron. Todavía no. No se fue. Atravesó aquel patio trasero como si no hubiera escuchado nada. Pasó junto a las luces de hilo, las mesas de picnic, los rostros que no se volvieron hacia ella. Algunos eran de su familia, otros extraños, pero ninguno sonrió. Alguien carraspeó. «Ah, Carmen, no sabíamos que vendrías». Era Patricia, la esposa de su hijo. La misma voz que había escuchado detrás de la cerca. «Traje tarta», dijo Carmen. Nadie se ofreció a tomar el plato. Encontró un lugar al final de la mesa. La silla plegable crujió bajo su peso. Le dolía la espalda, pero se sentó erguida. El aire olía a carne asada y velas de citronela. Música sonaba desde un altavoz. Algo ruidoso y demasiado rápido para cualquier persona mayor de 40 años. Ellos reían, comían, bebían. Ella observaba. En un momento, Miguel, su hijo, hizo un brindis. «Por la familia», dijo, levantando una cerveza. Cuando las copas tintinearon, nadie la miró. Los niños, sus nietos, pasaron corriendo junto a ella 3 veces. Nadie se detuvo. Nadie dijo «Hola, abuela». Carmen se preguntó si siquiera la reconocían sin el delantal o las bolsas de compras. Solía llevarles gomitas en bolsitas Ziploc. Patricia eventualmente se acercó. Se inclinó hacia adelante con esa sonrisa contenida que usa cuando hay cámaras cerca. «¿Querías un plato?» Carmen la miró. «Estoy bien». Patricia asintió demasiado rápido y se alejó antes de que pudiera decir algo más. Carmen se quedó hasta el final. Ayudó a apilar platos. Dobló servilletas. Limpió la mesa pegajosa con una toalla de papel húmeda mientras los demás empezaban a entrar. Luego tomó su fuente de vidrio vacía, todavía tibia del sol de la tarde, y se fue. No con enojo, no con tristeza, sino con una decisión clara y firme en su corazón. La mañana siguiente, Carmen preparó café en su cafetera más pequeña. Solo una taza. Se sentó a la mesa junto a la ventana, la misma mesa donde Miguel solía hacer la tarea. Piernas demasiado largas para la silla. En aquel entonces, él la necesitaba. Ahora apenas la toleraba. Carmen no habló con nadie ese domingo. El silencio de la casa era una presencia tangible, un manto que envolvía cada habitación, cada objeto, cada recuerdo que ahora parecía teñido de una nueva y dolorosa claridad. La fuente de tarta, ya limpia y seca, relucía en el estante de la cocina como un trofeo de una batalla que solo ella sabía que había librado. La dejó allí, no por olvido, sino como un recordatorio deliberado de la frialdad con que había sido recibido su último gesto de conexión. Por la tarde, impulsada por una rutina que ya no sentía propia, fue a la casa de al lado, la que había sido su hogar durante décadas antes de que Miguel y su familia la ocuparan, para recoger el correo. La llave giró en la cerradura con un chasquido que resonó en la entrada vacía. El aire interior olía a limpio, a productos de limpieza que no eran los que ella usaba, y algo más, algo ajeno y distante. El montón de sobres y folletos yacía en el suelo, justo detrás de la puerta. No los abrió. No estaba lista para ver el nombre de Miguel impreso en la factura de la electricidad otra vez, para enfrentarse a la prueba física de que aquella casa, la casa de asterisco ellos asterisco, también había sido, en un sentido profundo y financiero, la suya. Al menos el enganche. Los $40.000 extraídos de su cuenta de jubilación, un acto de fe cifrado en una transferencia bancaria. Lo recordaba con una nitidez que le quemaba. Lo había hecho en una época en la que todavía creía en las segundas oportunidades y en las inversiones familiares, cuando la palabra hijo era un lazo inquebrantable. Solo para ayudarte a empezar, le había dicho a Miguel, cuyo abrazo de agradecimiento le había parecido entonces genuino. Sin compromisos por escrito, aparentemente. Y, como ahora comprobaba con una certeza que le helaba el pecho, sin un lugar en la mesa tampoco. Su generosidad había sido, en retrospectiva, una rendición ingenua. Al regresar a su salón, su mirada se posó en el archivador de madera junto a la repisa de la chimenea. Allí dormían los papeles de una vida. Nunca había tenido la necesidad, ni el coraje, de escarbar en ciertas carpetas. Pero ahora una urgencia nueva, fría y metódica, la impulsaba. No le interesaban los números, los conocía de memoria, cada dólar era una muesca en el hueso de su memoria. Lo que anhelaba ver eran los nombres.
¿El nombre de quién estaba en qué documento? ¿A quién pertenecía realmente lo que ella, con sus propias manos y su sacrificio, había dado? Con movimientos precisos, sacó la carpeta de cartón grueso etiquetada con letra negra y pulcra, Casa de Miguel. El peso del folder en sus manos era insignificante comparado con el peso de su contenido. Al abrirlo, el olor a papel viejo y tinta desvaída se elevó como un fantasma. Allí estaba el contrato de compraventa, con sus cláusulas y jerga legal. Allí, la escritura, un documento frío que transfería un sueño en ladrillos y cemento. Y debajo, doblada con cuidado en 4, la carta que ella misma había escrito a mano. La desplegó. Su propia caligrafía, más temblorosa entonces por la emoción que por la edad, le devolvía las palabras, porque eres mi hijo. La frase, simple y cargada de toda una vida de amor incondicional, le atravesó el pecho con la fuerza contundente de un puñal. El dolor fue físico, un puño que se le cerraba en la garganta y le nublaba la vista por un instante. Fue más de lo que había esperado. No era solo la traición lo que dolía, sino la ingenuidad de su propio corazón, la vulnerabilidad que había mostrado y que ahora era usada como prueba de su estupidez. Esa carta, escrita desde lo más puro que tenía, era ahora el documento que sellaba su exclusión. La tarde se desvaneció en una penumbra grisácea. Carmen permaneció sentada en su butaca, la carta aún en su regazo, mirando por la ventana como las sombras se alargaban y devoraban el jardín. No lloró. Las lágrimas le parecían, en ese momento, un lujo que no podía permitirse, una respuesta demasiado simple para una herida tan compleja. En su lugar, una resolución comenzó a cristalizarse en su interior, fría y afilada como el cristal de su fuente de tarta. Cuando la oscuridad fue completa y solo la luz tenue de la lámpara de pie iluminaba su rincón, se levantó. Su cuerpo protestó, los huesos recordándole el paso del tiempo, pero su voluntad era ahora más joven y feroz que nunca. Caminó hasta el teléfono fijo, un aparato anticuado con un disco de números que aún hacía un satisfactorio sonido al girar. Marcó un número que no estaba en su agenda de frecuentes, pero que su memoria había guardado en un lugar seguro. Del otro lado de la línea, el timbre sonó 2 veces antes de que una voz serena, profesional, respondiera: «Teresa Moore al habla». Carmen respiró hondo. «Teresa, soy Carmen. Carmen Herrera». No era su amiga, no exactamente. No compartían confidencias ni salían a tomar café. Pero Teresa era inteligente, agudamente inteligente, y trabajaba en derecho de sucesiones y familia. Se habían conocido años atrás en el club de bridge, 2 mentes tácticas reconociéndose en el tablero de juego, y habían mantenido un contacto ocasional, cordial y respetuoso. No hubo preguntas superfluas del otro lado. Teresa no dijo «¿Cómo estás?» o «¿Qué te trae por aquí?». Tal vez algo en el tono de Carmen, una vibración de hierro recién templado, le indicó que era momento de negocios. Solo hubo un breve silencio, expectante. «Necesito verte, Teresa», dijo Carmen, y su voz no se quebró. Sonaba tan firme y clara como la decisión que ahora habitaba en su corazón. «Necesito ayuda». «Claro, Carmen», respondió Teresa, sin un ápice de sorpresa. «¿Mañana a las 10? Trae todo lo que consideres relevante». «Estaré allí». Colgó el auricular. El clic final sonó como el cierre de un capítulo. Esa noche, por primera vez en semanas, Carmen no necesitó pastillas para dormir. No hubo vueltas en la cama, ni monólogos interminables con fantasmas de conversaciones que nunca tendrían lugar. No era paz exactamente lo que sentía al deslizarse bajo las sábanas, sino una especie de alineación, como si todas las partes dispersas de su ser, después de años de confusión y dolor, se hubieran finalmente ordenado en una sola dirección, hacia adelante. Por la mañana, se vistió con el cuidado meticuloso de quien se prepara para una batalla silenciosa. Se puso unos pantalones de vestir bien planchados, unos zapatos cerrados de cuero que crujían suavemente con cada paso, y se colocó el abrigo bueno, el de lana color caoba, aunque el día prometía un calor para el que la prenda resultaba claramente excesiva. Necesitaba la armadura de la formalidad, la contención de las costuras bien cosidas. En el espejo del recibidor, la mujer que la devolvía la mirada tenía los ojos serenos, la boca trazada en una línea delgada y resuelta. Ya no era la abuela desdibujada en el borde de una fiesta familiar. Era Carmen Herrera, dueña de su nombre y de lo que quedaba de su vida. La casa de Teresa olía a limpiador de limón y a una infusión de menta que flotaba en el aire como un espíritu benigno. Era un aroma limpio, impersonal, que a Carmen le resultó profundamente tranquilizador. No había lugar aquí para los fantasmas del pasado ni para la nostalgia pegajosa. Teresa,
sentada tras un escritorio de roble impoluto, la esperaba con una expresión que no era de lástima, sino de profesional atención. Sus dedos, libres de anillos, recorrieron los papeles que Carmen le tendió, el contrato de compraventa, la escritura, la carta firmada donde ella, con una letra que entonces era más redonda y confiada, había escrito «Porque eres mi hijo». Teresa revisó los documentos con una velocidad que hablaba de años de experiencia en desentrañar los hilos más enredados de las relaciones familiares. Al final, emitió un gruñido suave, casi de confirmación. Sin expectativas por escrito, sin título compartido. Ahora es de ellos. Se lo diste como regalo. Un regalo sin condiciones, al menos sobre el papel. Carmen asintió, sintiendo la verdad de esas palabras no como un nuevo golpe, sino como la constatación de un hecho geológico, frío y duro. Lo sé. No había amargura en su voz, solo la aceptación de una realidad que había tardado demasiado en reconocer. Pero eso no significa que estés impotente, continuó Teresa, y fue como si una ventana se abriera en una habitación que Carmen creía herméticamente sellada. La abogada deslizó hacia ella un bloc de notas y comenzó a trazar líneas, a escribir palabras clave con una caligrafía precisa y angulosa. Le explicó el terreno que aún permanecía bajo sus pies, las cuentas bancarias donde su nombre era el único titular, el testamento que aún podía modificar, el poder notarial duradero que Miguel había firmado y que ahora era un instrumento letárgico en un cajón. «No puedes recuperar la casa», recalcó, mirándola a los ojos para asegurarse de que la entendía. «Pero puedes asegurarte, desde hoy mismo, de que no tomen nada más. Puedes levantar un muro alrededor de lo que todavía te pertenece». Eso fue suficiente. Más que suficiente. Era una semilla de autonomía plantada en el yermo de su desilusión. Teresa le entregó una lista de verificación, una hoja con puntos concretos y acciones específicas que transformaban la rabia abstracta en una hoja de ruta ejecutable. Carmen la dobló por la mitad, con la precisión de un origami, y la guardó en lo más profundo de su bolso, donde rozaría con el frío metal de sus llaves. Al salir de la casa de Teresa, la luz de la mañana le pareció diferente, más nítida, como si alguien hubiera lavado el cielo. No fue directamente a su casa. Condujo hasta el pequeño parque del centro, ese que siempre pasaba de largo con la excusa de las prisas, y se sentó en una banca de madera gastada por el tiempo y los inviernos. Observó a las palomas picotear migajas invisibles, a una madre mecer un cochecito con ritmo hipnótico. El mundo seguía girando, ajeno a su drama personal, y esa indiferencia le resultó maravillosamente liberadora. Compró un sándwich de jamón y queso en una cafetería y lo comió sentada allí, sintiendo el sol tibio en su nuca. No tenía prisa por llegar a un hogar que de repente se sentía menos vacío, porque ella, por primera vez, estaba llenando su propio espacio. Esa noche, se sentó nuevamente a la mesa de la cocina. La lista de Teresa descansaba ahora a su lado, sobre el gú de la mesa, como un talismán. No encendió la televisión para ahogar el silencio con ruidos ajenos. No puso música para evocar recuerdos que ya no quería habitar. Dio la bienvenida al silencio, ese mismo que solía odiar porque en él resonaban con demasiada fuerza los ecos de su soledad. Ahora, ese silencio era distinto. No era la ausencia de algo, sino la presencia de todo lo que ella era, despojada de los ruidos que durante años habían tratado de definirla. Era un silencio fértil, cargado de futuros posibles. Sacó una carpeta manila y un bolígrafo nuevo. Comenzó a escribir, siguiendo el itinerario marcado por Teresa. Lunes, banco. Revocar acceso de cofirmante. La letra, ahora más angulosa y seca, se deslizaba sobre el papel con una determinación que le resultaba casi ajena. Cada palabra escrita era un clavo que fijaba su nueva realidad, un acto de reafirmación. No se detuvo hasta que hubo completado la lista, añadiendo incluso algunas tareas propias, como llamar al cerrajero y revisar pólizas de seguro. Antes de acostarse, abrió la ventana de su dormitorio. Entró una brisa fresca que agitó suavemente las cortinas. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire de la noche. No había euforia en su corazón, ni la dulce expectación de la venganza. Solo había una quietud profunda, la certeza de estar, por fin, en el asiento del conductor de su propia vida. El camino por delante no sería fácil, lo sabía, pero por primera vez en mucho, mucho tiempo, el mapa estaba en sus manos. Y esa noche, el silencio no era un vacío, sino el sonido de su propia libertad, esperando a ser escuchada. Carmen tomó una hoja de papel en blanco, de esas que guardaba en el cajón de la mesa del comedor para las listas de la compra. Con la misma pluma de tinta azul que usaba para firmar los cheques, escribió un nombre en la parte superior, centrado y con letra clara, Miguel. No añadió apellidos, ni títulos,
ni la palabra hijo. Solo eso, Miguel. Lo observó durante un largo minuto, la tinta secándose bajo la luz tenue de la lámpara. Luego, con un movimiento firme y continuo, sin vacilación, trazó una sola línea recta y oscura sobre él. No fue un gesto violento, sino definitivo, como tachar un error en una receta que ya no se volvería a preparar. Dobló el papel por la mitad y lo guardó en el bolsillo de su delantal, no como un recordatorio, sino como un acto concluido. El miércoles, el aroma a mantequilla y vainilla invadió la casa mucho antes del mediodía. Horneó una tarta que no tenía intención de compartir. Arándanos agrios con un toque de ralladura de limón, un contraste que siempre le había gustado. Usó la receta de masa buena, la que reservaba para cumpleaños y días de Acción de Gracias, la que requería manteca fría y agua helada, y que amasaba con los dedos hasta lograr esa textura quebradiza y dorada. Esta vez, no hubo prisa, ni miradas al reloj calculando cuándo estaría lista para llevarla. Esta vez era solo para ella. Mientras la masa reposaba en el frigorífico, limpió meticulosamente la encimera de harina, lavó cada utensilio y lo guardó en su sitio. La cocina, al terminar, estaba impecable, como si el ritual de hornear hubiera sido también uno de purga. Se sentó en el porche mientras el clima se enfriaba, las rodillas cubiertas por la vieja manta afgana que Doris le había tejido años atrás, antes de morir. Los colores desteñidos de la lana eran un mapa de tardes similares, de conversaciones silenciosas y tés compartidos. La calle estaba sumida en una tranquilidad doméstica y predecible, un par de niños en bicicletas que trazaban círculos en la calzada, el zumbido lejano de una cortadora de césped 2 casas más allá, el ladrido intermitente de un perro. Era el tipo de tarde en la que no ocurría nada trascendental, a menos que prestaras mucha atención a los detalles que se escondían bajo la superficie de la normalidad. Carmen prestaba atención. Observaba cómo la luz del atardecer se filtraba entre las hojas del roble, proyectando sombras largas y distorsionadas sobre el césped. Notaba el vuelo pesado de un abejorro alrededor de las rosas, el susurro de las hojas meciéndose con la brisa. En ese silencio activo, su mente no divagaba hacia el pasado, sino que se anclaba en el presente, en la textura de la manta bajo sus dedos, en el sabor anticipado de la tarta. Alrededor de las 4, el rum-rum familiar de un motor la sacó de su ensoñación. Un auto que reconoció de inmediato, un sedán plateado que siempre estaba impecable, se estacionó con precisión en la entrada de la casa de enfrente. Del conductor bajó Michelle, la hermana de Patricia. Llevaba una bolsa de comestibles de lona en un brazo y en la otra mano sostenía con elegancia una botella de vino por el cuello. Su porte era desenvuelto, seguro. Caminó hasta la puerta principal, tocó el timbre una sola vez, y sin esperar siquiera a que se abriera, giró el pomo y entró. La puerta se cerró tras de ella con un golpe sordo. Aquel gesto, tan simple, de entrar sin esperar, hablaba de una familiaridad, de un derecho adquirido, de un lugar que era suyo por costumbre y aceptación. Carmen no se movió. Permaneció en su mecedora, la manta afgana ajustada sobre sus rodillas. Respiró hondo, sintiendo el aire fresco que ahora tenía un dejo de frío nocturno. Carmen no había sido invitada a esa casa en casi 4 meses. La última vez había sido para el cumpleaños de Sofía, donde la habían sentado cerca del cubo de la basura, un lugar incómodo desde donde apenas podía ver a su nieta soplar las velas. Recordó la sonrisa forzada de Patricia, las excusas de Miguel sobre el ruido y la multitud, y cómo se había ido esa noche con la sensación de ser un mueble antiguo y estorboso. Ver a Michelle entrar con esa naturalidad fue como contemplar una función de teatro desde el patio de butacas, una obra en la que ya no tenía papel, ni siquiera como espectadora. No era el dolor agudo de la traición lo que sentía en ese momento, sino la frialdad de una evidencia. Ella estaba fuera del guión, fuera del círculo de luz. La tarde siguió desvaneciéndose. En la casa de enfrente, a través de las ventanas iluminadas, podía distinguir sombras moviéndose, el brillo tenue de la lámpara de la sala. Imaginó la botella de vino siendo descorchada, la conversación fluyendo fácilmente, las risas que seguramente brotaban sin esfuerzo. No sintió envidia, ni siquiera rabia. Sintió una certeza profunda y extrañamente calmante. Aquel mundo, con sus comodidades y sus certezas, ya no le pertenecía. Y ella, sentada en su porche, con su tarta de arándanos esperando la cocina y el papel doblado en su bolsillo, empezaba a pertenecerse solo a sí misma. Finalmente, cuando las luces de la calle se encendieron y los niños desaparecieron en sus casas, Carmen se levantó. Sus huesos crujieron levemente, un recordatorio de los años, pero su espalda estaba recta. Entró en la casa, cerró la puerta del porche y echó el pestillo. El sonido, seco y claro, resonó en el silencio del vestíbulo. Se dirigió a la cocina,
Cortó una porción generosa de la tarta y la puso en un plato de porcelana, el que tenía el borde dorado y usaba en contadas ocasiones. No encendió más luces de las necesarias. Se sentó a la mesa y tomó el primer bocado. Los arándanos estallaron en su boca, ácidos y dulces a la vez. La masa se deshizo con una textura perfecta. No había nadie más para compartirla, nadie para elogiar su habilidad. Pero estaba deliciosa. Y en ese momento, para Carmen, eso era más que suficiente. Carmen recordó el último cumpleaños de Sofía con una nitidez que cortaba como el filo de un cuchillo. La habían acomodado cerca del bote de basura, en una silla plegable que se hundía ligeramente hacia la izquierda. El olor agrio de los restos de comida y el dulzón de un pastel demasiado empalagoso se mezclaban en el aire caliente. «Así no estarás muy cerca de la música, mamá», había dicho Miguel con esa voz práctica que usaba para disfrazar la indiferencia de consideración. Él mismo había colocado la silla, alejada del círculo donde los demás adultos se reunían alrededor de la piscina infantil vacía. Carmen no había protestado. Se había sentado, con las manos cruzadas sobre el regazo, observando cómo la espalda de su hijo se volvía hacia ella una y otra vez, un muro vivo e infranqueable. Sofía solo abrió su regalo después de que Carmen se fuera. Lo supo porque la semana siguiente, al pasar por su casa, lo vio a través de la ventana de la sala, abandonado en una pila de papeles de regalo arrugados y juguetes más brillantes. Era un libro ilustrado, cosido a mano por ella durante las largas tardes de un invierno especialmente frío. Cada página estaba ilustrada con acuarelas que narraban la historia de una niña que aprendía a volar. En la guarda interior, había escrito una pequeña nota, un homenaje a Sofía con todo el amor que una abuela puede expresar en una página. Un amor denso, paciente, meticuloso. Nunca lo mencionó. Ni una llamada, ni un dibujo de agradecimiento, ni siquiera una referencia casual. El libro, y el amor invertido en él, se perdieron en el ruido de una vida que ya no tenía espacio para ella. Los encuentros posteriores fueron como pequeños cortes superficiales que, sin embargo, nunca terminaban de cicatrizar. En el supermercado, lo vio de lejos, en el pasillo de los lácteos. Miguel iba rápido, con el teléfono pegado a la oreja, empujando el carrito con una energía impaciente. Patricia estaba unos pasos más adelante, examinando una bolsa de manzanas. Cuando su mirada se cruzó por un instante con la de Carmen, no hubo un destello de reconocimiento, ni siquiera de incomodidad. Fue una mirada plana, vacía, como si Carmen fuera un estante más, un objeto inanimado en el paisaje. Desvió los ojos de inmediato y siguió caminando, y Carmen se quedó allí, con un yogur en la mano, sintiendo el frío del envase penetrarle en la piel. La otra vez fue en la biblioteca. Sofía, con una mochila de unicornios que le colgaba de los hombros, pasó justo a su lado, tan cerca que Carmen pudo oler el champú de fresa de su cabello. La niña levantó la vista. Sus ojos grandes y claros se posaron en el rostro de la mujer durante un segundo que se le hizo eterno. Pero no hubo sonrisa, ni un hola, abuela. Solo una mirada vaga, de leve curiosidad, la misma que podría dedicarle a una maestra sustituta o a una vecina cuyo nombre no logra recordar. Luego, siguió su camino, arrastrando los pies hacia la sección infantil. Carmen permaneció junto a los estantes de novedades, fingiendo interés en una portada que no veía, mientras una ola de vergüenza ajena y una tristeza profunda la anclaban al suelo de linóleo. Aún así, testaruda como un acto de fe, Carmen mantenía un cajón en su pasillo, justo debajo del perchero. Un cajón pequeño, de madera clara, que durante años había sido un manantial inagotable de pequeños milagros para los niños. Lo llenaba fielmente, con la devoción de una sacerdotisa, calcomanías relucientes de animales y planetas, cuadernitos con espirales coloridos, lápices con borradores en forma de fruta, pequeñas piruletas envueltas en celofán, gomitas en bolsitas Ziploc. Eran los tesoros del por si acaso. Por si acaso venían de visita. Por si acaso los necesitaba para un dibujo. Por si acaso, en un arranque de espontaneidad, decidían que la abuela era un destino interesante. El cajón era la prueba física de su esperanza, un monumento a la posibilidad. Ese día, después de regresar del porche y de saborear la tarta que era solo suya, se detuvo frente al cajón. Ya no había por si acaso. La evidencia era abrumadora y la esperanza, un lujo que ya no podía permitirse. Abrió el cajón. El olor a madera y a papel nuevo le llegó a la nariz, un aroma que antes le producía una punzada de ilusión. Ahora solo olía a polvo y a tiempo perdido. Con movimientos precisos, casi ceremoniales, comenzó a vaciarlo. No lo hizo con rabia, arrojando el contenido, sino con una meticulosidad desgarradora. Tomó cada paquete de calcomanías, cada cuaderno, cada lápiz sin estrenar,
y los fue depositando en una bolsa de papel marrón, la que usaba para el reciclaje. Sus dedos recorrieron la superficie de una libreta con la portada de un dinosaurio, recordando la vez que Tomás, el menor, le había dicho que el T-Rex era su favorito porque tenía los brazos pequeños pero era el más feroz. Todo fue a la bolsa. Hasta la última cosa. Hasta el último resto de esa fe que se le había agotado. Ató las asas de la bolsa con un nudo sencillo y salió a la frescura del atardecer. La colocó junto al contenedor azul de reciclables, en la acera. No la arrojó, la posó. Se quedó un momento observándola, ese fardo anónimo que contenía los pedazos de su rol como abuela. Esperó, sin saber muy bien qué, tal vez un signo, un arrepentimiento tardío del universo. Las horas pasaron. La bolsa permaneció allí, inmóvil, intocada. Los coches pasaban a su lado, la gente paseaba a sus perros, la vida seguía su curso y nadie se fijaba en ese paquete marrón que se alineaba con la perfección de lo prescindible. Al caer la noche, aún seguía allí, desdibujándose en la penumbra. Carmen la observaba desde la ventana. La bolsa estaba sola, olvidada en el borde de la acera, esperando ser recogida para ser transformada en otra cosa, en algo útil y sin memoria. Y supo, con una certeza que le calmó el pulso, que ella, como la bolsa, ya no esperaría más. Esa noche llegó un mensaje de Miguel. Oye, Patricia dijo que tal vez la lastimaste el domingo. No fue con mala intención. Ella solo estaba cansada. Ya sabes cómo son los eventos familiares. Carmen lo leyó 2 veces. La primera, buscando, sin querer, una pizca de genuina preocupación. La segunda, para grabar a fuego la estructura de esa excusa vacía, su arquitectura familiar de culpa desplazada. Luego lo borró. Sin respuesta. Borrado. El dedo sobre la pantalla fue un acto quirúrgico, limpio y definitivo. No archivaría más sus explicaciones como piezas de museo. Ya había hecho eso demasiado tiempo. Disculpas guardadas como recuerdos, envueltas en el acolchado suave de ella no lo dijo en serio o solo está bajo estrés. Cajas de cartón en el ático de su conciencia llenas de esos frágiles lo siento que siempre terminaban rompiéndose en sus manos, dejándole los dedos llenos de astillas de promesas rotas. Suficiente. La palabra resonó en el silencio de la cocina, no como un grito, sino como la última pieza de un rompecabezas que por fin encajaba en su lugar. A las 7, un golpe suave, casi tímido, interrumpió el zumbido del refrigerador. Por un segundo, un latido de esperanza absurda y antigua le atravesó el pecho. Tal vez era Miguel, tal vez había sentido, a la distancia, el cambio sísmico en su silencio. Pero la cordura regresó de inmediato, bañada en la luz amarillenta del porche. Era su vecina, Elena, la de la casa de al lado con el jardín siempre un poco descuidado y el gato que creía ser dueño de todas las parcelas. Sostenía un tupper de plástico del que emanaba un cálido vapor. «Es sopa de lentejas», dijo, sin preámbulos. «Me salió un océano y pensé en ti. Por cierto, ¿has visto a Vernon? Lleva todo el día fugado». Carmen no había visto al gato callejero que entre ambas habían bautizado, pero invitó a Elena a pasar. El gesto le salió más natural de lo que esperaba. La cocina, que había sido el escenario de su soledad más punzante, se transformó con la presencia de la otra mujer. Se sentaron a la mesa de roble, la misma que había sido testigo de tantas cenas en familia, y ahora acogía este intercambio sencillo entre 2 mujeres que empezaban a bordar los hilos sueltos de una amistad tardía. Carmen sirvió 2 porciones de la tarta de arándanos que había horneado para sí misma. Elena tomó un bocado y cerró los ojos. «Dios mío, Carmen», murmuró. «Esto está tan bueno que me hacen vibrar las piernas». La risa que escapó de Carmen fue áspera al principio, como una puerta que no se abría desde hace mucho, pero luego se suavizó, se llenó de aire y se volvió real. Necesitaba esa risa más de lo que había imaginado. No era la risa estridente y performativa de las reuniones familiares, sino algo íntimo y reparador, un bálsamo sobre la herida fresca que había dejado el mensaje de Miguel. Mientras Elena hablaba de las travesuras de Vernon y de su lucha con las malas hierbas, Carmen observó la forma en que la luz de la lámpara caía sobre el tupper de sopa, sobre las manos de su vecina, enjutas y llenas de manchas de sol. Eran manos que trabajaban, que no dudaban. Y en ese momento, comprendió que la familia no era solo un árbol genealógico con raíces profundas y ramas que a veces te golpeaban en la cara, también podía ser un jardín de invierno, un espacio donde crecían cosas nuevas, inesperadas, elegidas. Después de que Elena se fue, prometiendo traerle un esqueje de su romero, Carmen se quedó mirando los 2 platos vacíos en el fregadero. El dulce y la salado, lo amargo y lo compartido. Recogió el tupper y lo lavó con cuidado, sintiendo el calor residual del gesto amable.
No era un acto de obligación, sino de reciprocidad. Algo se había reconfigurado dentro de ella. La soledad ya no era una celda, sino un territorio que ella administraba y en el que podía conceder permisos de visita. Subió las escaleras hacia su habitación, pero se detuvo en el rellano, frente al estante donde aún permanecía, vuelta boca abajo, la foto de Miguel a los 8 años. No la enderezó. Permitió que la madera del marco siguiera ocultando esa sonrisa que ya no le pertenecía. Esa noche, por primera vez, no sintió la punzada de culpa al hacerlo. En su lugar, una paz extraña, hecha de resignación y de fuerza, se instaló en su pecho. Se acostó y, mientras las luces de los coches pintaban sombras fugaces en el techo, supo que el silencio que había elegido no era un castigo, sino la primera página en blanco de un libro cuyo prólogo, por fin, había terminado de escribir. El sueño, cuando llegó, fue profundo y sin sueños, como un lago en calma después de una larga tormenta. Carmen se detuvo en el rellano, su mirada cayendo sobre la fotografía de Miguel ya volteada. Desde lo más profundo de su ser surgió un susurro: «Te extraño». No al hombre. Al niño. La acción de girar el marco había sido el cierre de un álbum, el final de una canción. La acción que siguió no fue violenta, sino definitiva. Volteó la foto boca abajo sobre la madera barnizada. No había rabia en el gesto, solo una tristeza serena y absoluta. Era el cierre de un álbum, el final de una canción. Luego, con una determinación que parecía haber solidificado en su interior durante toda la velada, abrió el cajón de su escritorio, ese mueble de roble que había sido testigo de tantas facturas pagadas y tantas listas de la compra. Sacó el sobremanila, grueso y ligeramente polvoriento, etiquetado con la simple palabra legal. Dentro, en un orden que siempre le había dado una falsa sensación de control, estaban su testamento, sus directivas médicas, y en la parte superior, el poder notarial duradero que Miguel había firmado 3 años atrás, después de su caída en el hielo frente al buzón. Recordaba su cara de preocupación entonces, sus palabras apresuradas: «Firma esto, mamá, por si acaso. Para que pueda ocuparme de todo». Y ella, confiada, agradecida incluso, había estampado su nombre sin leer entre líneas la abdicación silenciosa que implicaba. Él nunca había consultado ese documento, nunca había preguntado por él, pero su mera existencia había sido un hilo invisible que la ataba a una versión de sí misma que dependía de su permiso, de su benevolencia. Carmen sostuvo esas hojas en su regazo durante un tiempo que perdió la medida. La luz del atardecer se retiró completamente, sumiendo la habitación en una penumbra azulada. No encendió ninguna lámpara. Se sentó inmóvil en su sillón, sintiendo el peso del papel contra sus muslos, y se despidió metódicamente de una versión de su familia que solo existía en los pliegues de su memoria: la madre indispensable, la abuela anhelada, la piedra angular de un hogar que resultó ser un castillo de naipes. No lloró. La despedida fue demasiado profunda para las lágrimas, fue un desarraigo. La mañana siguiente llegó con una luz clara y fría. Carmen se vistió con la misma meticulosidad con la que se había armado para la visita a Teresa días antes. Pantalones planchados, una blusa sencilla, el abrigo bueno. Cada prenda era una capa de coraza. La oficina de Teresa estaba sumida en ese tipo de silencio suave que te envuelve como una bufanda gruesa, amortiguando el mundo exterior. El escritorio de la abogada era un territorio de orden absoluto, con carpetas cuidadosamente apiladas como ladrillos de un muro infranqueable y una taza de cerámica que proclamaba, con ironía solo aparente: «Leo contratos por diversión». Teresa la recibió con una leve inclinación de cabeza, sin sonreír, comprendiendo que aquella no era una visita social. Sus ojos, agudos detrás de las gafas, escudriñaron a Carmen y debieron encontrar la respuesta a todas sus preguntas no formuladas en la línea firme de su boca y en la serenidad de su postura. «Buenos días, Carmen», dijo Teresa, su voz un tono más baja que el zumbido tenue del ordenador. «Buenos días, Teresa», respondió Carmen. Su voz no vaciló. Se sentó frente al escritorio y colocó su bolso sobre sus rodillas, pero no lo abrió. No necesitaba mirar los documentos. Sabía lo que quería. «He venido a revocar el poder notarial. El que firmó Miguel». Teresa asintió lentamente, como si hubiera estado esperando esa declaración. «Es un procedimiento sencillo», dijo, deslizando un bloc de notas hacia sí. «Pero es un paso significativo». «¿Estás segura?» «Completamente», afirmó Carmen. Las palabras salieron limpias, sin rastro de duda. «Ya no es apropiado. Ya no es, seguro». No se refería a su seguridad física, sino a la integridad de su vida, de sus decisiones, de la persona en la que se estaba convirtiendo. Teresa no preguntó más. Simplemente asintió de nuevo,
con un respeto profesional que a Carmen le supo a validación. De acuerdo. Prepararé los formularios de revocación inmediatamente. Los notariaremos aquí. Necesitaré que firmes en varias partes. Su pluma ya corría sobre el papel, trazando las frases legales que desharían el nudo que durante años había ceñido la autonomía de Carmen. Mientras la impresora zumbaba escupiendo las páginas que marcarían el nuevo rumbo, Carmen dejó que su mirada vagara por la oficina. Se fijó en una fotografía enmarcada en el estante detrás de Teresa. Era ella, mucho más joven, con 2 niños sonrientes abrazados a sus costados. Una familia. Una elección. Y Carmen entendió, con una claridad que le caló hasta los huesos, que su acto no era de destrucción, sino de construcción. Estaba levantando los muros de su propio territorio, un espacio donde sus decisiones, por duras que fueran, serían solo suyas. Teresa le pasó los documentos. Carmen los leyó con una calma que le sorprendió a ella misma. Cada cláusula, cada en adelante se deja sin efecto, era una losa que sellaba un camino equivocado. Tomó la pluma que le ofrecía, una estilográfica pesada y fría, y firmó su nombre con una caligrafía segura y amplia en cada línea indicada. La tinta azul se secó rápidamente, fijando su voluntad en el papel. «Queda revocado», declaró Teresa, sellando el último documento con un sello de notario. «Legalmente, a partir de este momento, Miguel ya no tiene potestad para decidir sobre tu salud o tus bienes en caso de incapacidad». Un alivio profundo, no exento de una punzada de dolor por lo que esa necesidad simbolizaba, lavó por completo a Carmen. No era felicidad, sino una liberación solemne. «Hay algo más», dijo Carmen, manteniendo la mirada en Teresa. «Quiero cambiar mi testamento. Quiero remover a Miguel como albacea y como beneficiario». Esta vez, el silencio de Teresa fue un poco más largo, un poco más denso. «¿Completamente?», preguntó, su voz aún profesional pero con un deje de cautela. «Completamente», confirmó Carmen. Su voz no se quebró. «Tiene una casa, un trabajo, una familia. No necesita lo que yo he ahorrado a lo largo de una vida. Ya ha dejado muy claro lo que valora, y lo que no». No había amargura en su tono, solo la fría y llana aceptación de un hecho. Teresa la observó por un momento, y luego, con un movimiento resolutivo, abrió una nueva carpeta en su ordenador. «Entendido. Es tu derecho. Empezaremos de cero. ¿Has pensado en quién te gustaría que fuera el nuevo albacea? ¿O la nueva beneficiaria?» Carmen respiró hondo. El territorio de su nueva vida se expandía ante ella, vasto y desconocido. «Todavía no estoy segura», admitió. «Pero encontraré a alguien. O algo. Tal vez un profesional, o una causa». La idea, aún vaga, empezaba a tomar forma en su mente, un faro en la niebla de su futuro. Salió de la oficina de Teresa media hora más tarde, con una carpeta delgada pero de un peso significativo bajo el brazo. El sol de la mañana golpeaba el pavimento y el aire frío le mordisqueaba la cara, pero ella lo sintió como una caricia, la sensación de estar viva y dueña de sí misma. No miraba hacia atrás. Cada paso que daba alejándose de aquel edificio era un paso firme en la página en blanco que había decidido escribir. La mujer que entraba en la oficina de la abogada y la mujer que salía de ella no eran la misma, y Carmen, por primera vez en mucho, mucho tiempo, sintió una chispa de curiosidad por conocer a la persona en la que se estaba convirtiendo. Teresa dejó la taza de té sobre la mesa y se reclinó en el sillón, entrelazando sus dedos. Su mirada, astuta y experimentada, se posó sobre Carmen con una intensidad que iba más allá de sus palabras. «Entonces, después de todo lo que hemos hablado, ¿estás segura, Carmen?» «Este es un gran cambio», dijo. En su tono neutro latía la pregunta real, la que buscaba en el rostro de su interlocutora cualquier atisbo de vacilación que Carmen no hubiera querido expresar en voz alta, justo antes de que ésta tomara la pluma para firmar. Carmen asintió, un movimiento lento y deliberado que surgía desde lo más profundo de su ser. «Estoy segura». Las palabras no fueron un susurro, sino una afirmación clara que resonó en la tranquila oficina. No había fuego en su declaración, solo la frialdad del acero templado por el dolor. Teresa no preguntó por qué. Había visto ese mismo témpel en los ojos de otras mujeres que llegaban a su despacho, no con rabia, sino con el agotado resplandor de una verdad finalmente aceptada. Solo asintió y deslizó el papel hacia su lado del escritorio con un gesto práctico. «Presentaremos la revocación hoy. Lo notariaré. Necesitarás firmar algunas cosas, pero te lo haré fácil». Carmen se recostó contra el respaldo de la silla de cuero, mientras el zumbido rítmico de la impresora llenaba la habitación. Observó cómo la máquina escupía hoja tras hoja,
cada una de ellas un ladrillo más en el muro que estaba construyendo alrededor de su nueva vida. Su corazón no se aceleró. Sus manos, que una vez habían temblado sosteniendo una fuente de tarta de durazno en un patio lleno de extraños, ahora yacían inmóviles en su regazo. Esto no era venganza. Era reparación. Era el acto meticuloso de desenredar sus hilos de los de él, de reclamar el control de la madeja de su propia existencia. También quiero ajustar el testamento, agregó Carmen, su voz serena cortando el aire una vez más. Remover a Miguel como albacea. Removerlo completamente. Eso hizo que Teresa dudara. Sus dedos, que revoloteaban sobre el teclado, se detuvieron. La miró directamente. ¿Quieres cortarlo completamente? La pregunta no era un desafío, sino una verificación final, un faro de precaución legal en el mar de una decisión emocional. Carmen asintió de nuevo. El gesto era ya un sello característico de su nuevo estado. Tiene casa, trabajo, familia. No necesita lo que ahorré. Ya dejó claro lo que valora. No había amargura en su tono, solo la fría y llana aceptación de un hecho. Recordó la factura de la luz con el nombre de Miguel, la casa por la que había dado $40,000 de su jubilación, el lugar en la mesa que nunca le ofrecieron. Él tenía todo lo que necesitaba, y en el proceso, le había mostrado exactamente cuánto necesitaba de ella, nada. Teresa no discutió. Simplemente abrió un archivo limpio en la pantalla, un espacio en blanco listo para ser llenado con los nuevos términos de la vida de Carmen. El cursor parpadeaba, paciente e impersonal. ¿Quién debería tomar su lugar? Carmen respiró hondo. El territorio de su nueva vida se expandía ante ella, vasto y desconocido. Todavía no estoy segura, admitió, y la admisión no la hizo sentir vulnerable, sino dueña de sus propias dudas. Pero encontraré a alguien. O algo. Tal vez un profesional, o una causa. La idea, aún vaga, empezaba a tomar forma en su mente, un faro en la niebla de su futuro. Pensó en el refugio de mujeres de Greenwa, un titular de periódico que había leído hacía semanas y que, por alguna razón, se le había quedado grabado. Quizás su legado no tenía que ser un nombre, sino un acto. Teresa asintió, comprendiendo. Podemos redactarlo con un albacea provisional o designar a una institución. Tú decides el ritmo. Sus dedos comenzaron a teclear de nuevo, llenando la pantalla con un lenguaje legal que, por primera vez, le pareció a Carmen un escudo y no una cadena. Mientras Teresa trabajaba, Carmen dejó que su mirada vagara por la oficina. Se posó en la taza de café de Teresa, que decía leo contratos por diversión, y en la robusta planta de potus que trepaba por una estantería. Era un espacio de orden y consecuencia, un mundo alejado de los matices dolorosos de los lazos familiares. Aquí, las palabras significaban lo que decían, y los documentos se cumplían. Era un consuelo austero, pero un consuelo al fin. Firmó los formularios de revocación con una caligrafía firme y constante, cada rúbrica un clavo en el ataúd de su antigua indulgencia. La tinta negra sobre el papel blanco era tan definitiva como la línea que había trazado sobre el nombre de Miguel en su agenda. Teresa selló y notarió los documentos con una eficiencia que era casi poética. Salió del edificio con la carpeta bajo el brazo, sintiendo el frío mordisquear su rostro no como una agresión, sino como una caricia, la sensación vívida de ser dueña de sí misma. No miraba hacia atrás. Cada paso que daba era una palabra firme en la página en blanco que había decidido escribir. En lugar de dirigirse directamente a casa, condujo hasta el pequeño parque junto al río. Se sentó en un banco desierto, la carpeta a su lado, y observó la corriente lenta e implacable del agua. Abrió la carpeta y volvió a leer las palabras de la revocación. Carmen Herrera, en pleno uso de sus facultades, revoca expresamente. Una oleada de una emoción tan profunda que no tenía nombre, una mezcla de dolor, liberación y un profundo, profundo alivio, la recorrió. No lloró. Respiró, llenando sus pulmones con el aire frío y limpio de la mañana. La mujer que entraba en la oficina de la abogada y la mujer que salía de ella no eran la misma, y Carmen, por primera vez en mucho, mucho tiempo, sintió una chispa de curiosidad por conocer a la persona en la que se estaba convirtiendo. Se preguntó qué le gustaría hacer a esa mujer, a dónde le gustaría ir, qué pequeñas alegrías podría reclamar para sí misma sin el peso constante de la expectativa y el rechazo. Al levantarse del banco, su postura era un poco más erguida, su mirada un poco más centrada en el horizonte que en el suelo. El camino por delante no estaba exento de dolor, lo sabía. Había pérdidas que lamentar, un nido vacío que no solo estaba vacío, sino que había sido voluntariamente abandonado por el pájaro que una vez cuidó. Pero por primera vez, el silencio que la rodeaba no era el eco de una ausencia,
sino el espacio para su propia presencia. Y en ese espacio, comenzaba a escuchar, muy débilmente, la melodía de su propia vida, lista para ser cantada. Carmen salió de la oficina de Teresa con una sensación extraña de solidez, como si su columna vertebral tuviera peso real nuevamente. El aire de la calle le pareció menos denso, más fácil de respirar. En el camino a casa, un impulso la llevó a detenerse en la panadería de la calle principal, un lugar que no pisaba desde hacía años, desde que los domingos dejaron de ser suyos. El tintineo de la campanilla sobre la puerta fue un eco de otra época. La chica detrás del mostrador, con el rostro fresco y una sonrisa que no escondía cálculo, la llamó señora, sin que ella pidiera nada, le entregó una galleta de jengibre en forma de estrella. «Es por ser nuestra primera clienta del día», dijo la joven. El gesto, pequeño y desinteresado, le produjo un calor repentino en el pecho. Carmen compró una tarta de limón individual, la misma que a Miguel le gustaba de niño. Se sentó en su auto, aún estacionado frente a la panadería, y se la comió lentamente mientras la luz del sol de la mañana calentaba sus rodillas a través del parabrisas. El contraste entre la acidez del limón y la dulzura del merengue le pareció una metáfora perfecta de su día, amarga y dulce a la vez, pero decididamente suya. En casa, el silencio no fue una losa, sino un manto de complicidad. Se sentó a la mesa de la cocina, la misma donde había llorado en silencio tantas noches, y desplegó de nuevo los documentos del fideicomiso. Recorrió con la yema del dedo las líneas que contenían su nombre, su firma, sus términos. No había lagunas, no había puntos débiles, no había espacio para interpretaciones benévolas o promesas incumplidas. La letra fría del contrato era más cálida que el afecto fingido de su hijo. Por primera vez en meses, tal vez años, no se sentía como alguien esperando a ser elegida, a ser perdonada, a ser incluida. Ella misma había elegido. Había trazado un círculo alrededor de su vida y había decidido quién podía cruzar su frontera. La autonomía era un territorio vasto y un poco aterrador, pero era suyo. La tarde se deslizó en una calma productiva. Hizo una lista en un cuaderno nuevo, de tapas azules, cuentas por cambiar, documentos por actualizar, llamadas por hacer. Cada tachado era un clavo más en el ataúd de su antigua sumisión. No había prisa, pero tampoco había pausa. Era el ritmo constante de la reconstrucción. Más tarde, cuando el cielo comenzó a cambiar de color, tejiendo tonos naranjas y púrpura sobre el horizonte, el ruido de un motor familiar cortó la tranquilidad. Un auto se detuvo en su entrada con esa familiaridad que ahora le resultaba obscena. Miguel. Lo vio salir lentamente, con esa vacilación calculada que pretendía ser vulnerabilidad, pero que a ella ya solo le parecía teatro. Su silueta contra el crepúsculo era la de un extraño al que una vez quiso con toda su alma. Carmen no se movió del sillón. No apresuró el paso hacia la puerta. Se limitó a observar, con una distancia que le sorprendió a ella misma, cómo su hijo se acercaba. Él tocó el timbre, un sonido estridente que reverberó en la quietud de la casa. Una vez. Luego otra, más insistente. La espera entre timbrazo y timbrazo se llenó con el latido de su propio corazón, firme y constante. Finalmente, su voz, amortiguada por la madera, atravesó la puerta. «Mamá, por favor. Ábreme. No sé qué está pasando». La frase, cargada de una confusión que le sonó falsa, se posó sobre Carmen sin encontrar parches. Esa misma voz, no hacía tanto, había preguntado por qué ella todavía está viva, en su patio trasero. El eco de ambas frases chocaron en su mente, anulándose. No respondió. No se acercó. Permaneció sentada, las manos quietas sobre el brazo del sillón, escuchando cómo su respiración se mantenía pareja mientras, al otro lado de la puerta, la de él se volvía más agitada, más frustrada. ¿Estás enojada? ¿Es por la barbacoa? Patricia dijo que tal vez te sentiste excluida. Ya sabes cómo se ponen las cosas, no fue intencional. Las excusas, gastadas y huecas, se filtraron bajo la puerta. Eran las mismas monedas con las que siempre había pagado su culpa, y Carmen se negaba a aceptar ese cambio de nuevo. Siguió en silencio, un silencio que no era vacío, sino lleno de significado, de límites que se estaban solidificando como cemento. La percibió al otro lado. Sintió, más que vio, como su incredulidad daba paso a un atisbo de genuina perplejidad. «Mamá, esto es una tontería. ¿Vas a ignorarme para siempre?» Su tono cambió, perdiendo la máscara de preocupación y dejando al descubierto el filo de la irritación. Era el tono que usaba cuando sus planes se torcían, cuando ella no seguía el guión que le habían asignado. Carmen cerró los ojos por un momento. No era fácil. Cada fibra de su ser materno,
ese instinto profundamente arraigado de consolar, de suavizar, de ceder, luchaba por salir. Pero por encima de ese instinto, ahora había una capa más nueva y más fuerte, hecha de dignidad herida y de una verdad dolorosa pero liberadora. Ella ya no era necesaria en su vida, y había decidido dejar de ser prescindible. Oyendo cómo su respiración se hacía más profunda al otro lado de la puerta, Carmen se levantó finalmente. No para abrir, sino para alejarse. Caminó hacia la cocina, llenó la tetera y la puso al fuego. El silbido del agua hirviendo pronto ahogó cualquier otro sonido exterior. Cuando miró por la ventana de la cocina, vio la figura de Miguel, encorvada ahora, caminando de vuelta a su auto. Lo observó arrancar y alejarse, los faros cortando la penumbra creciente. No hubo triunfo en su mirada, ni siquiera alivio inmediato. Solo la certeza fría y clara de un capítulo que se cerraba. Se sirvió una taza de té, sin azúcar, sin leche, y volvió a su sillón. La casa estaba en silencio otra vez, pero esta vez el silencio tenía un sonido diferente. No era la ausencia de ellos, sino la presencia de ella. Una presencia que ya no pedía permiso para existir, que ya no esperaba una invitación a la mesa. Y en la quietud de la noche que caía, Carmen no se sintió sola. Se sintió, por fin, completa. Del otro lado, Carmen, sentada en el sofá con las manos quietas sobre su regazo como dos palomas a la sombra, no se inmutó. La madera entre ellos ya no era solo una puerta, sino la frontera infranqueable que aquel forcejeo vocal había terminado por sellar. Carmen no respondió. Permaneció inmóvil, escuchando el sonido de su propia respiración, un ritmo constante y profundo que se había convertido en su nuevo mantra. Podía sentir, a través de la puerta, la expectativa de él, esa energía densa y demandante que siempre había cedido a calmar. Pero ahora, el instinto de consuelo estaba sepultado bajo una losa de dignidad recuperada. Oyó un golpe sordo, tal vez su frente contra el marco, y un susurro ronco y ahogado: «Mamá, esto es una tontería. ¿Vas a ignorarme para siempre?» El filo regresó a su voz, esa punta de irritación que surgía cuando los planes no se desarrollaban como él quería, cuando ella se negaba a seguir el guión de madre comprensiva y siempre disponible. Carmen cerró los ojos por un instante. No era fácil. Cada fibra de su ser materno, ese cableado ancestral que la impulsaba a suavizar, a ceder, se tensaba dentro de ella. Pero por encima de ese antiguo reclamo, ahora había una capa más nueva y resistente, forjada en el fuego del desprecio y enfriada en la claridad de la verdad. Ella ya no era necesaria en su vida, y había decidido dejar de ser prescindible. Respiró hondo, llenando sus pulmones de un aire que, por primera vez, le parecía completamente suyo. Finalmente, oyendo cómo su respiración se hacía más profunda y frustrada al otro lado de la puerta, Carmen se levantó. No para abrir, sino para alejarse. Cruzó la sala de estar, sus pies descalzos sintiendo el frescor de las tablas de madera, y se dirigió a la cocina. Llenó la tetera con agua fría, la colocó sobre el fogón y encendió la llama. El silbido inicial del agua, ese gemido bajo que se transformó en un chorro vigoroso de vapor, ahogó cualquier otro sonido exterior, cualquier último reclamo. Cuando se atrevió a mirar por la ventana sobre el fregadero, vio la figura de Miguel, encorvada y derrotada, caminando lentamente hacia su auto. Lo observó subir, arrancar el motor y alejarse, los faros cortando la penumbra creciente como dos cicatrices de luz en la oscuridad. No hubo triunfo en su mirada, ni siquiera un alivio inmediato. Solo la certeza fría y clara de un capítulo que, página a página, se cerraba para siempre. Se sirvió una taza de té, sin azúcar, sin leche, y volvió a su sillón. La casa estaba en silencio otra vez, pero esta vez el silencio tenía una cualidad distinta. No era la ausencia de ellos, sino la presencia plena y soberana de ella. Una presencia que ya no pedía permiso para existir, que ya no esperaba una invitación a la mesa. Y en la quietud de la noche que se cernía sobre todo, Carmen no se sintió sola. Se sintió, por fin, completa. A la mañana siguiente, la luz entró por la ventana con una claridad despiadada y hermosa. Carmen llamó a un cerrajero. El hombre que llegó, tal vez con la edad que habría tenido Miguel si la vida lo hubiera moldeado con más bondad, era joven y educado. Sus manos, expertas y rápidas, trabajaron sin dudar. Extrajo los viejos cilindros de las cerraduras de la puerta principal y la trasera, esos testigos mudos de tantas entradas y salidas, de promesas rotas y conversaciones que nunca ocurrieron. Los metálicos clics de las piezas siendo reemplazadas sonaron a cerrojos echados, a fronteras dibujadas con líneas nítidas. Cuando el cerrajero le entregó las nuevas llaves, 4 copias idénticas y brillantes, Carmen las sostuvo en su palma. Eran frías y lisas, promesas de metal. Una la guardó en el bolso,
otra la pequeña caja a prueba de fuego escondida en el armario, una tercera la llevó a la casa de Elena, su vecina, quien la aceptó sin hacer preguntas, con un simple y firme apretón de manos. La última llave viajaría, al día siguiente, a la caja de seguridad en el banco. Cada una de esas llaves era un fragmento de su nueva soberanía, dispersa pero segura, como semillas plantadas en distintos terrenos fértiles. Esa noche, Carmen durmió. No fue un sueño profundo y reparador de inmediato, sino un descanso que llegó lentamente, como la marea, lavando la orilla de sus pensamientos. No hubo sueños, o al menos ninguno que recordara al despertar. Solo hubo un vacío quieto, una pausa en la narrativa de su vida donde el dolor y la rabia habían agotado su cacofonía. Era un descanso sin adornos, el simple y poderoso acto de un cuerpo y una mente que, tras una larga batalla, deponían las armas y se concedían el lujo del olvido, aunque solo fuera por unas horas. Al despertar, la luz de la mañana no le pareció un interrogante, sino una simple afirmación. El día había comenzado, y ella estaba allí para habitarlo, sola, pero dueña de cada una de sus sombras y de cada uno de sus silencios. La mañana del sábado llegó con olor a lluvia. No del tipo dramático, solo ese suave olor metálico de humedad que se acumula en los bordes de las cosas. Carmen se puso sus botas y salió de todos modos. El jardín no había sido tocado en semanas, y las caléndulas estaban curvadas como hombros cansados. Las cortó lenta y metódicamente. Cada asterisco asterisco de las tijeras de podar, afiladas y precisas, cercenaba un tallo y con él, un recuerdo superfluo. Las tijeras en su mano le daban sensación de control, un contrapunto tangible a la madeja intangible de derechos y accesos que pronto desentrañaría. Cada flor marchita que caía en la cesta de mimbre a sus pies era un pequeño peso muerto que abandonaba su mundo. Al mediodía, después de limpiar minuciosamente las herramientas y guardarlas en su sitio exacto, condujo hasta la First Mutual Credit Union. La sucursal estaba más tranquila de lo que recordaba. Sin largas filas, solo el zumbido bajo de las impresoras y la conversación educada de voces de atención al cliente. El aire acondicionado era una brisa artificial que le erizaba los finos vellos de los brazos. Caminó directamente hacia el mostrador de servicio, sus pasos amortiguados por la alfombra gruesa, y pidió hablar con un gerente. No titubeó. Su voz sonó clara en el silencio climatizado. Una mujer llamada Trina vino, rápida pero amable, y la condujo a su oficina con paredes de vidrio que lo revelaban todo, y al mismo tiempo, aislaban del murmullo exterior. Carmen se sentó frente al escritorio ordenado, colocando su bolso sobre su regazo, sintiendo el peso de la nueva llave en su interior, como un talismán. Me gustaría hacer una revisión de todos los usuarios autorizados en mis cuentas, dijo Carmen, sin preámbulos. Trina asintió, sus dedos volando sobre el teclado con una eficiencia rutinaria. La pantalla se iluminó con columnas de números y nombres. Tienes un cofirmante y un titular de tarjeta autorizado listados. Miguel J. Herrera. ¿Es tu hijo? La pregunta, tan inocente, tan administrativa, colgó en el aire entre ellas. Carmen asintió. Un movimiento seco de la cabeza. Solía serlo. Las palabras salieron planas, sin énfasis, pero su eco pareció apagar incluso el zumbido de las luces fluorescentes. Trina vaciló. Sus dedos se inmovilizaron sobre las teclas. Su sonrisa profesional se desdibujó un instante, dejando al descubierto a la mujer detrás del cargo. ¿Te gustaría quitarlo? Carmen respondió firmemente, me gustaría borrarlo. El silencio que siguió fue denso. Trina la miró, y por primera vez, Carmen no vio lástima ni curiosidad malsana, sino un destello de comprensión, un reconocimiento rápido y silencioso de una línea que se acaba de cruzar. Completamente, añadió Carmen, y esa palabra fue el cincel que terminó de dar forma a su decisión. Sí. Remover el acceso, cancelar la tarjeta, reemitir todo solo a mi nombre, y me gustaría establecer nuevas preguntas de seguridad, cambiar el inicio de sesión en línea y bloquear la cuenta hasta que yo aparezca en persona. Trina asintió, una vez más la profesional, y comenzó a teclear. Mientras trabajaba, Carmen miró la planta en su escritorio. Un potus, con sus hojas brillantes en forma de corazón, colgando suavemente hacia el suelo. Tenía uno igual en el cuarto de Miguel cuando era niño. Una vez, él, de tal vez 2 años, intentó comer la tierra de la maceta. Carmen recordó el pánico que se transformó en una risa nerviosa, en un abrazo tan fuerte que el pequeño protestó. Había reído tanto que casi dejó caer la bolsa de pañales que llevaba en la otra mano. Ese recuerdo, dulce y agudo como una espina, ya no le provocó punzadas de nostalgia, sino una confirmación, ese niño ya no existía.
Estaba protegiendo a la mujer que lo crió de la sombra que él había elegido ser. El proceso fue metódico. Trina le hizo firmar formularios, confirmar números de cuenta, elegir nuevas credenciales. Cada clic del ratón, cada firma en la pantalla táctil, era un clic metálico más, igual que el de las nuevas cerraduras de su casa. Al retirar a Miguel como cofirmante, Trina explicó que se revertirían los privilegios de la tarjeta de débito asociada. La tarjeta dejará de funcionar de inmediato, aclaró, y Carmen imaginó el plástico inútil en la billetera de su hijo, tal vez en este mismo momento, mientras pagaba el combustible o compraba el periódico, sin saber que el cordón que lo unía a ese pozo de recursos se había cortado de cuajo. Cuando todo estuvo hecho, Trina le entregó un comprobante de las transacciones. Es todo, señora Herrera. Las nuevas tarjetas llegarán a su domicilio en 5 días hábiles. Todo está ahora exclusivamente a su nombre. Carmen tomó el papel. No era un trofeo, era un recibo de su propia independencia financiera. Al salir del banco, la luz grisácea de la mañana le dio en la cara. No se sintió triunfante. Se sintió limpia. Como si hubiera drenado un veneno lento y persistente que llevaba años circulando por sus venas. El aire, aún cargado de la promesa de lluvia, le pareció más ligero. En casa, la quietud la recibió como a una aliada. Fue directamente al armario del pasillo, aquel con las cajas de fotos, los manteles de Navidad y la colcha que nunca terminó. Movió una pila de mantas cuidadosamente dobladas y tomó la caja de seguridad a prueba de fuego, pesada y discreta. La colocó sobre la mesa de la cocina, la misma donde Miguel había hecho sus tareas, y la abrió con la llave que llevaba en el llavero. Dentro estaban sus documentos más preciados, la escritura de la casa, su certificado de nacimiento, las pólizas de seguro, los pasaportes viejos. Con manos que no temblaban, buscó y encontró el certificado de nacimiento de Miguel. El papel era más grueso, más oficial, con un sello en relieve. Lo sostuvo y leyó su nombre completo, la fecha, la hora. No lo hizo con rabia. Fue un acto de reconocimiento, de verificación. No lo destruiría, eso habría sido un acto de ira, y lo que ella sentía era algo más frío y más definitivo. Simplemente, lo separó del resto. Lo sacó de la caja fuerte y lo colocó en una carpeta sencilla, que guardó en un cajón diferente del escritorio. Ya no pertenecía al núcleo de lo inviolable. Era un archivo, un registro de una vida que se había bifurcado de la suya. Un documento histórico, no una piedra angular de su futuro. La lluvia empezó a caer entonces, suave y persistente, golpeando con un ritmo pacífico contra las ventanas. Carmen cerró la caja de seguridad y la devolvió a su escondite. El sonido de la lluvia lavando el mundo exterior le pareció el acompañamiento perfecto para la limpieza que acababa de realizar en su mundo interior. Se sirvió una taza de té y se sentó a escuchar el repiqueteo, dueña no solo de su casa y sus cuentas, sino de cada sonido, cada silencio y cada latido de su corazón, que por fin parecía latir solo para ella. Trina, con los dedos aún suspendidos sobre el teclado, la miró, y esa firmeza que había visto a través del vidrio de la ventanilla del banco resonaba ahora en la voz de Carmen, un eco decidido que no dejaba espacio para dudas dentro de la pequeña oficina. Trina asintió, una comprensión profesional pero no carente de empatía en sus ojos, y comenzó a teclear. El clic-clac de las teclas marcaba un ritmo mecánico y definitivo. Mientras trabajaba, Carmen dejó que su mirada se desviara hacia la planta en el escritorio de la gerente. Un potus, con sus hojas brillantes en forma de corazón, colgando suavemente hacia el suelo, buscando la luz que filtraba por la ventana. Un latido familiar le golpeó el pecho. Tenía uno igual, o casi idéntico, en el cuarto de Miguel cuando era niño. Lo había comprado para purificar el aire, le habían dicho. La imagen del pequeño Miguel, con su confianza absoluta, era tan vívida que por un segundo el aroma a tierra húmeda invadió la estéril oficina del banco. El recuerdo se desvaneció tan rápido como había llegado, reemplazado por el zumbido bajo de los servidores y el susurro final de la impresora. Trina deslizó una serie de formularios hacia ella. «Firme aquí, por favor. Y aquí». Carmen estampó su nombre con una caligrafía clara y segura que no delataba el torbellino interno. Cada firma era un clavo en el ataúd de una dependencia que nunca debió existir. Cuando Carmen salió del banco, la brisa de la mañana le golpeó el rostro, llevando el olor a asfalto mojado y café de una cafetería cercana. No se sintió triunfante. No había euforia, ni la amarga satisfacción de la venganza. Se sintió limpia. Como si hubiera raspado una capa de mugre pegajosa e invisible que había cubierto su piel durante años. Cada paso que alejaba del edificio de ladrillo y cristal la hacía sentir más ligera, más sólida a la vez. En casa,
El silencio la recibió no como una ausencia, sino como una presencia bienvenida. Caminó directamente al armario del pasillo, aquel que era un museo de su vida anterior, las cajas de fotos etiquetadas por décadas, los manteles de Navidad que olían a canela y a recuerdos, y la colcha que nunca terminó, un proyecto de retazos de la infancia de Miguel que se quedó suspendido en el tiempo, como su relación con él. Movió una pila de mantas cuidadosamente dobladas, sintiendo la textura de la lana bajo sus yemas, y tomó la caja de seguridad a prueba de fuego, pesada y discreta. Su peso era el peso de su pasado, de sus seguridades, de sus errores. La colocó sobre la mesa de la cocina, la misma donde Miguel había hecho sus tareas, donde sus piernas, demasiado largas para la silla, se enredaban inquietas. La abrió con la llave que llevaba en el llavero, un sonido metálico y preciso que cortó el aire tranquilo. Dentro, en un orden perfecto que era un reflejo de su necesidad interior de control, estaban sus documentos más preciados, la escritura de la casa, su certificado de nacimiento con sus arrugas de tiempo, las pólizas de seguro, los pasaportes viejos que contaban historias de viajes que ya no recordaba. Con manos que no temblaban, buscó y encontró el certificado de nacimiento de Miguel. El papel era más grueso, más oficial, con un sello en relieve que había besado incontables veces. Lo sostuvo y leyó su nombre completo, la fecha, la hora. No lo hizo con rabia. No hubo lágrimas. Fue un acto de reconocimiento, de verificación fría y necesaria. No lo destruiría, eso habría sido un acto de ira, un gesto dramático que pertenecía a otra narrativa, no a la que ella estaba escribiendo ahora. Lo que ella sentía era algo más frío y más definitivo, una aceptación lúcida de la realidad. Simplemente, lo separó del resto. Lo sacó de la caja fuerte, del núcleo de lo que consideraba inviolable, y lo colocó en una carpeta sencilla, de color beige. Esa carpeta no iría a la caja fuerte. La guardó en un cajón diferente del escritorio, uno que contenía manuales de electrodomésticos viejos y facturas pagadas de años anteriores. Ya no pertenecía al centro de su mundo. Era un archivo, un registro de una vida que, en algún punto del camino, se había bifurcado irrevocablemente de la suya. Un documento histórico, no una piedra angular de su futuro. La lluvia empezó a caer entonces, suave y persistente, golpeando con un ritmo pacífico contra las ventanas de la cocina. Carmen cerró la caja de seguridad, el chirrido de la cerradura sonando como un punto final. La devolvió a su escondite en el armario, entre los manteles y los recuerdos textiles. El sonido de la lluvia lavando el mundo exterior, limpiando el polvo de las hojas y el smog del aire, le pareció el acompañamiento perfecto para la limpieza que acababa de realizar en su mundo interior. Era un ruido blanco que purgaba, que renovaba. Se sirvió una taza de té, sin azúcar, sin leche, y se sentó a la mesa a escuchar el repiqueteo constante. La taza estaba caliente entre sus manos, anclándola en el presente. Miró a su alrededor, la cocina limpia, los armarios cerrados, el espacio que era únicamente suyo. Dueña no solo de su casa y sus cuentas, sino de cada sonido, cada silencio y cada latido de su corazón, que por fin, en la quietud de la lluvia, parecía latir con un ritmo tranquilo y constante, solo para ella. No había espacio para el rencor en esa paz, solo había lugar para la verdad, dura y limpia como el cristal de la ventana por la que resbalaba la lluvia. Carmen abrió su agenda de direcciones. El plástico de la cubierta cedió con un crujido seco, como si protestara por ser abierta después de tanto tiempo. Todavía tenía divisores de los años 90, pequeños separadores de plástico amarillentos por el tiempo, con letras desvaídas que eran testigos mudos de una vida más poblada. Giró las páginas, pasando sobre amistades que se habían enfriado y contactos de negocios ya irrelevantes, hasta llegar a la página M. Allí encaró los nombres. Miguel y Patricia, Sofía y Tomás. La tinta azul, fresca y confiada, contrastaba brutalmente con el papel ligeramente ajado. Tomó un bolígrafo de tinta negra, uno nuevo que había comprado específicamente para esta tarea, y sin titubear, trazó una línea a través de cada uno con un solo trazo firme y decidido. No fue un gesto iracundo, sino quirúrgico. La página quedó marcada por esas 4 líneas oscuras que parecían suturar una herida abierta durante demasiado tiempo. Luego, giró la página hacia la letra T, donde el espacio en blanco parecía una promesa. Allí, con una caligrafía pausada y clara, escribió un nuevo nombre: Teresa Moore, abogada, fideicomisos y sucesiones. No era un reemplazo, era el primer ladrillo de un muro nuevo, una estructura legal y emocional que la protegería. Durmió con las ventanas abiertas esa noche. La lluvia, que había comenzado como un susurro, ahora producía una suave percusión constante en el techo de chapa. El aire que entraba olía a tierra mojada y a hierba limpia, un aroma que le recordaba a su infancia en el campo,
a un tiempo anterior a las decepciones adultas. No hubo pesadillas. No hubo esos sueños ansiosos donde corría por pasillos infinitos buscando a un niño que ya no existía. Solo hubo una sensación tranquila y constante de certeza, un peso bien distribuido en su cuerpo que la anclaba al colchón. Se despertó una vez, en la madrugada, para beber un poco de agua, y al regresar a la cama, notó que su mente, por primera vez en meses, estaba en silencio. El rum constante de la culpa y el dolor se había apagado, reemplazado por el sonido de la lluvia y el latido sereno de su propio corazón. El domingo, Elena apareció nuevamente, esta vez con una cesta de muffins de plátano que aún despedían un calor reconfortante. No llamó antes, simplemente llegó, como si supiera que su presencia era más un bálsamo que una intrusión. Se sentaron en la cocina, en la misma mesa donde Carmen había librado sus batallas legales y emocionales, pero esa mañana el campo estaba en calma. La conversación fluyó sin esfuerzo, girando en torno al gato callejero de pelaje entrecano que se había instalado debajo del porche de Elena. Lo llamaron Vernon, sin ninguna razón específica, y se rieron imaginándole una personalidad de contador retirado, meticuloso y un poco gruñón. Elena se quedó hasta poco después del almuerzo, compartiendo una simple sopa de verduras y trozos de los muffins. Cuando se despidió, dejando el aroma a canela y amistad en el aire, Carmen sintió que la casa no volvía a sumirse en el silencio, sino que retenía un poco de ese calor prestado. Después de que se fue, con la digestión lenta y pacífica, Carmen tomó el periódico dominical, aún doblado y virgen, y lo leyó de principio a fin. No fue una lectura superficial, fue un ritual. Leyó sobre política local que ya no le importaba, sobre los resultados deportivos de equipos que no seguía, y sobre la cotización de la soja, un dato que le trajo el eco lejano de conversaciones con su difunto esposo. Su mirada, sin embargo, se detuvo, se posó con intensidad, en la sección de clasificados. Allí, en un recuadro modesto, estaba el anuncio. Un pequeño apartamento en un condominio tranquilo en las afueras de la ciudad. 2 habitaciones, planta baja, lavadora y secadora incluidas. Lo leyó 3 veces. Visualizó la luz entrando por las ventanas de la planta baja, imaginó el trayecto desde allí hasta un supermercado que no fuera el de siempre, donde cada pasillo no estuviera impregnado del fantasma de un encuentro frustrante con Patricia. No se trataba de huir. Se trataba de elegir un escenario nuevo donde cada objeto, cada rincón, no tuviera una historia compartida y luego corrompida. Con unas tijeras que guardaba en el cajón de los cubiertos, recortó el anuncio con precisión, siguiendo el borde del recuadro como si delineara su propio futuro. Se levantó y, con un imán con forma de manzana que Miguel le había traído de una excursión escolar hace décadas, lo fijó en la puerta de la nevera. La manzana de plástico rojo sostenía ahora el mapa de su posible liberación. Permaneció un momento frente al electrodoméstico, observando el contraste entre el recorte de periódico anodino y la superficie blanca y brillante. Ese pequeño rectángulo de papel era la semilla de algo. No sabía si lo plantaría, pero tener la opción, verla allí todos los días, le recordaba que su vida no era una línea recta que se desvanecía, sino un terreno con desvíos y nuevos senderos por explorar. La casa, su casa, ya no se sentía como una carga o un museo de recuerdos dolorosos, sino como el punto de partida desde el cual podía, por primera vez en mucho, mucho tiempo, trazar su propio rumbo. El zumbido bajo de la nevera era el sonido de la continuidad, y el anuncio, un guiño silencioso a un futuro que, por fin, le pertenecía solo a ella. El lunes, Carmen llamó al abogado de bienes raíces que Teresa recomendó, un hombre llamado Carlos Lindell. Su voz era firme, baja, el tipo de persona en quien confías antes incluso de conocer la mirada detrás de ella. Le dijo que quería hablar sobre cambios de titularidad y transferencias de propiedad. Él programó una cita para el jueves. Colgó el teléfono y su mirada se posó en el anuncio del apartamento pegado en la nevera. El rectángulo de papel ya no era solo una posibilidad, era un plan que comenzaba a latir con una quieta determinación. Mientras tanto, Carmen reunió todo, la escritura de la casa, los registros de impuestos prediales, las facturas de reparaciones que había guardado durante 20 años. Techo nuevo, plomería nueva, la caldera que Miguel había dicho que no valía la inversión pero ella pagó de todos modos. Cada recibo era un hilo en la historia que ellos querían olvidar, pero que para ella constituía la prueba tangible de una vida de trabajo y entrega. Abrió la caja fuerte y extrajo los documentos más importantes, sintiendo el peso del papel como si sostuviera los cimientos de su propio pasado. Se sentó a la mesa del comedor, una superficie de madera que había sido testigo de cenas familiares, de tareas escolares, de risas que ahora parecían eco de otra vida. Extendió los papeles metódicamente. La escritura a su nombre, manchada con una gota de café de hace una década.
Los recibos de impuestos con sus anotaciones al margen en tinta azul. La factura de la caldera, una suma que le había dolido desembolsar pero que había garantizado incontables inviernos de calor para ellos. Mientras clasificaba, una foto se deslizó de entre las páginas de un sobremanila. Miguel, de tal vez 12 años, sentado en esa misma mesa con un libro de ciencias abierto, el ceño fruncido en concentración. Carmen observó la imagen, no con nostalgia, sino con una especie de reconocimiento final. Aquel niño ya no existía. Guardó la foto en el sobre sin mirarla de nuevo. Carmen hizo copias cuidadosas con la fotocopiadora pequeña que compró para los informes escolares de su nieta. Etiquetó las carpetas con letra clara y firme: escritura, impuestos, mejoras y reparaciones. Cuando terminó, su mesa de comedor parecía la sala de guerra de una mujer que nadie esperaba que resistiera. No era un campo de batalla de gritos y acusaciones, sino uno de silencio y papel. Cada carpeta era una trinchera, cada documento, un arma de precisión contra el olvido al que querían relegarla. Se levantó y se estiró, sintiendo la tensión en los hombros, pero también una extraña ligereza, como si hubiera empezado a descargar un peso que llevaba cargando durante años. Esa noche, el teléfono sonó nuevamente. Número bloqueado. Lo dejó sonar hasta el correo de voz. El timbre cortó la quietud de la sala como un cuchillo desafinado. Un momento después, la grabación respondió. Era Patricia, su voz un molde cuidadoso de preocupación artificial. Dijo que estaban preocupados, que Sofía preguntaba por ella, que extrañaba a la abuela. Carmen apagó la máquina antes de que el mensaje terminara. La mentira flotó en el aire como un perfume viejo, ese tipo de fragancia barata que se adhiere a las cortinas y que ya no logra ocultar el olor a desprecio que hay debajo. No era la primera vez que usaban a la niña como carnada, un anzuelo emocional que antes la enganchaba con facilidad, llevándola de vuelta al redil de la disculpa y la sumisión. Pero esa noche, el anzuelo no encontró carne, solo la fría armadura de su nueva resolución. Se acercó a la ventana que daba a la calle. La noche era tranquila, salpicada por los puntos de luz de otras casas, otras vidas. En una de ellas, Miguel, Patricia y los niños estarían cenando, probablemente sin una silla vacía que los incomodara, sin un espacio que clamara por su presencia. La idea, que antes le habría provocado un dolor físico, ahora solo le producía una serena confirmación. No había lugar para ella en esa mesa, y ya no anhelaba uno. Su lugar estaba aquí, entre sus papeles y su silencio, y quizás pronto, frente a un nuevo horizonte en un apartamento de 2 habitaciones. Al día siguiente, martes, la determinación de Carmen se materializó en acciones pequeñas pero significativas. Sacó de un armario una maleta vieja, no para empacar, sino como un símbolo. La colocó abierta en un rincón de su habitación y comenzó a llenarla lentamente, no con ropa, sino con objetos que le pertenecían solo a ella: el juego de té de porcelana fina que heredó de su madre, el diccionario de español cuya encuadernación se desgastaba de tanto uso, la manta afgana de Doris. Cada objeto que elegía para la maleta era una reclamación de su identidad, separada de la de madre y abuela. Era un ejercicio de selección, de decidir qué partes de su historia llevarían consigo a ese futuro posible. Por la tarde, se permitió un paseo hasta el supermercado que no era el de siempre, el que estaba 2 pueblos más allá. Caminó por pasillos desconocidos, donde ningún fantasma la acechaba desde el rincón de las frutas. Compró una sola pera perfecta y una revista de viajes. Era un acto insignificante para cualquier otra persona, pero para Carmen, cada paso por ese espacio anónimo era un susurro de libertad. Nadie la conocía, nadie esperaba nada de ella. Era solo una mujer con una pera y una revista, y esa simplicidad era un lujo que no se permitía desde hacía décadas. El miércoles lo dedicó a limpiar la casa, no la limpieza superficial de los días, sino una purga profunda. No tiró fotos ni recuerdos, pero sí reorganizó los espacios. Cambió los muebles de lugar, creando nuevas perspectivas en las habitaciones. Donde antes había un sillón desde el que miraba la calle esperando una visita que nunca llegaba, colocó un pequeño escritorio con una lámpara. Donde antes colgaba un retrato familiar, ahora colgó un paisaje acuarela que había comprado hacía años y que siempre había estado guardado. No estaba borrando su pasado, estaba redecorando su presente, reclamando cada centímetro de la casa como suyo, exclusivamente suyo, hasta que decidiera dejarla. La noche antes de la cita con el abogado, Carmen no sintió ansiedad. Preparó una cena sencilla, se sentó en su nueva butaca junto a la ventana y hojeó la revista de viajes. Las imágenes de lugares remotos no le generaban el deseo de escapar, sino la certeza de que el mundo era vasto y lleno de rincones tranquilos, y que uno de ellos podría ser, pronto, el suyo. El anuncio en la nevera seguía allí,
el imán de manzana roja sosteniendo no una huida, sino una llegada. Cuando se fue a dormir, lo hizo con la tranquilidad de quien ha tomado las riendas de su propia vida, sabiendo que al día siguiente daría el paso más firme y decisivo de todos. La casa, silente, parecía contener la respiración, respetando la calma solemne que precede a un nuevo comienzo. El jueves, Carmen se puso su cardigan azul marino, aquel con botones de madreperla que todavía brillaban cuando lo sostenía contra la luz. Se miró en el espejo del recibidor y ajustó el cuello. No era una armadura, pero se sentía como tal, una fina capa de coraje tejida con lana. Llegó a la oficina de Carlos Lindell 20 minutos antes de la hora programada. Prefirió esperar en el parque cercano, observando a las palomas picotear migajas insignificantes en el suelo. Cuando entró al edificio, la serenidad del lugar, con sus paredes color crema y sus plantas de interior de hojas lustrosas, la envolvió como un abrazo discreto. Su recepcionista le ofreció café. Rechazó. Sus manos no necesitaban cafeína ese día, necesitaban estar firmes, y lo estaban. Mientras esperaba, no hojeó las revistas, solo observó el cuadro abstracto colgado en la pared opuesta, una explosión de azules y grises que le recordó al mar, algo profundo e incontrolable que, sin embargo, podía ser contemplado desde la seguridad de la orilla. Carlos Lindell, cuya voz firme y baja por teléfono había inspirado confianza, resultó irradiar la misma autoridad serena en persona. Era el tipo de hombre cuyos silencios no resultaban incómodos, sino que transmitían una escucha profunda y respetuosa, una presencia tranquila que a Carmen le agradó desde el primer momento. Su despacho ordenado, con sus estanterías repletas de gruesos códigos legales, reflejaba la precisión meticulosa que demostraba en su trato. «Quiero que la casa esté en un fideicomiso», declaró tan pronto como se sentaron, sin preámbulos, como quien quita una venda de un solo tirón. «Nadie de mi familia tiene acceso. Ni ahora ni después». Él asintió, sus dedos entrelazados sobre la mesa de caoba. «Un fideicomiso en vida es simple. Serás la fideicomisaria y la beneficiaria por ahora. Cuando fallezcas, puede ir a donde elijas». Carmen respiró profundo, como si estuviera a punto de sumergirse en aguas profundas. «Quiero vender todo, liquidar todo. Los ingresos irán al refugio de mujeres de Greenwa». Las palabras sonaron claras y sólidas, como monedas cayendo sobre una superficie de mármol. No era un acto de caridad, sino de justicia. Una transferencia de cuidado de un lugar donde había sido despreciado a otro donde sería valorado. Carlos levantó una ceja pero no presionó. Solo anotó en un bloc de notas con su pluma estilográfica, el rasguño de la punta sobre el papel siendo el único sonido que llenaba la habitación durante unos segundos. «También quiero remover a Miguel de cualquier y todos los documentos en los que pueda estar como beneficiario. Cuentas bancarias, seguros, planes de salud, poderes notariales, todo». Trabajaron por casi 2 horas revisando cláusulas, firmando formularios, asignando contingencias. Cada firma de Carmen era un trazo de tinta que borraba una atadura. Carlos le explicaba cada punto con una claridad que ella agradecía, sin condescendencia, tratándola como a la arquitecta de su propio futuro que era. Cuando llegaron a la póliza de seguro de vida, una que había contratado cuando Miguel era un adolescente para asegurar su educación, Carmen no titubeó. «Cáncela», dijo. «O cambiele el beneficiario al refugio. Da igual». Carlos asintió y trazó una línea diagonal a través del nombre de su hijo en la copia que tenía frente a él. El gesto fue tan sencillo y a la vez tan definitivo. Cuando terminaron, Carlos le entregó una carpeta delgada pero de un peso significativo. «Este es tu paquete de fideicomiso», dijo. «Guárdalo seguro. Es tu escudo». Carmen tomó la carpeta y la sostuvo contra su pecho por un momento. No era pesada, pero contenía la densidad de una vida reclamada. Al salir del edificio, la luz del mediodía le dio de lleno en la cara. No parpadeó. Caminó hasta su auto y se sentó al volante durante varios minutos, sin encender el motor, solo con la carpeta apoyada en el asiento del pasajero. No sentía euforia, ni siquiera alivio. Sentía algo más profundo y perdurable, la propiedad de sí misma. Recordó la última vez que había firmado unos documentos con tanta consecuencia, el cheque por el enganche de la casa de Miguel. Entonces, su mano había temblado ligeramente, llena de una esperanza ansiosa. Hoy, su pulso era de acero. Decidió no ir directamente a casa. En lugar de eso, condujo hasta el refugio de mujeres de Greenwa. No entró, solo se estacionó al otro lado de la calle y observó la fachada modesta pero bien cuidada. Vio a una mujer salir con una bolsa de la compra y una niña de la mano. La mujer se rió de algo que dijo la niña,
y esa risa, libre y ligera, cruzó la calle y llegó hasta Carmen. Sonrió. No era su risa, pero podría ser la de alguien más, algún día, gracias a la decisión que acababa de materializar. Estaba donando la casa, pero en ese momento sentía que ya le pertenecía a esa mujer anónima y a su hija, más de lo que le había pertenecido a Miguel en los últimos años. Al llegar a su casa, no la recibió el silencio expectante de los días anteriores, sino una calma lograda. Colocó la carpeta del fideicomiso dentro de la caja fuerte a prueba de fuego, junto a los otros documentos que había reclamado. Luego, fue a la cocina y preparó un té. Se sentó en su nueva butaca, la que había colocado donde antes estaba el sillón de la espera, y miró por la ventana. El paisaje era el mismo césped, el mismo roble, la misma acera. Pero la mujer que lo miraba ya no era la misma. Sacó la revista de viajes que había estado hojeando. Hoy no miraba las imágenes de lugares remotos con anhelo, sino con la curiosidad de un cartógrafo que explora territorios que pronto podrá pisar. El anuncio del pequeño apartamento seguía en la nevera, sostenido por el imán de manzana roja. Ahora no era una posibilidad, era un plan. Y ella tenía un plan. Esa noche, durmió con un sueño profundo y sin imágenes, como si su mente, por fin, estuviera descansando de la tarea de procesar tanto dolor. Se despertó al amanecer, antes de que sonara el despertador, sintiéndose renovada. El viaje no había terminado, ni mucho menos, pero la partida, la verdadera partida, acababa de comenzar. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, el destino era únicamente suyo.